Fue derrotado por Alejandro, aplastado por Roma y devastado por los mongoles. Y sigue existiendo. Esa resistencia tiene un nombre que pocos se atreven a explicar. Ese nombre es Persia. Y la historia de por qué nunca desapareció del todo es lo que ningún libro de historia occidental te ha contado con claridad suficiente. Para entender el Irán de hoy, hay que ver primero lo que fue Persia en su inicio. No el imperio más grande de la historia, el más inteligente de todos ellos. En el año 550 a.C., Ciro el Grande hizo algo que ningún conquistador había hecho antes. Venció a sus enemigos y luego los trató con absoluta dignidad. Ciro no destruía las ciudades que conquistaba, las absorbía. No borraba las religiones locales, las protegía. Esa fue su arma política más poderosa de todas. El Cilindro de Ciro es la primera declaración de derechos humanos de la historia. Fue escrito por un rey conquistador hace exactamente 26 siglos. En Babilonia, los judíos llevaban décadas en cautiverio. Ciro los liberó y les devolvió su templo sagrado. No pidió nada a cambio, excepto lealtad voluntaria. El imperio aqueménida se extendió desde el Mediterráneo hasta la India. Nada igual había existido antes. Nada igual volvería a existir jamás después de él. El secreto del imperio persa no era su tamaño, era su sistema administrativo. Dividieron el mundo en satrapías gobernadas con autonomía local real y efectiva. Cada satrapía conservaba su idioma, sus leyes y su cultura. Persia no destruía civilizaciones, las contenía dentro de un sistema mayor y mucho más eficiente. Darío I construyó Persépolis como mensaje visual de poder a todas las naciones. No era solo un palacio, era la declaración arquitectónica del centro del mundo. Las delegaciones de 20 naciones llegaban a Persépolis con tributos. Los relieves muestran a cada pueblo con su propia vestimenta y sus propias ofrendas. El correo persa era tan eficiente que los griegos lo copiaron siglos después. Mensajeros corrían sin parar desde el Egeo hasta Susa en menos de una semana. Las carreteras reales de Darío conectaban el imperio de extremo a extremo. Era infraestructura de dominación global con 2000 años de anticipación histórica. El ejército persa era el más diverso del mundo. Medos, babilonios, egipcios y griegos mercenarios. Persia convirtió la diversidad en su mayor fortaleza militar. En Maratón, en el año 490 a.C., un ejército griego menor derrotó a las fuerzas persas. El mundo conocido se detuvo ante lo que acababa de ocurrir. Jerjes lanzó el mayor ejército que el mundo había visto para vengar Maratón. Heródoto dijo 2 millones de soldados. La realidad habla de cientos de miles. Las Termópilas. 300 espartanos detuvieron al imperio más poderoso del mundo durante 3 días. La leyenda nació de una batalla completamente perdida. Jerjes quemó Atenas. Pero en Salamina, su flota fue destruida en aguas estrechas, donde la superioridad numérica no servía absolutamente para nada real. Persia nunca conquistó Grecia. Ese fracaso cambió el mundo occidental de una manera que nadie en Persépolis pudo haber calculado. Pero Persia tampoco cayó. Persia siguió dominando Asia 150 años más tras Salamina. Los griegos ganaron batallas, Persia conservó el imperio. La escala importa más que las batallas. En el año 334 a.C. llegó Alejandro. Con 32.000 soldados, marchó contra un imperio de 50 millones de personas. La lógica decía imposible. Alejandro no ganó por números. Ganó porque Darío III tomó decisiones militares catastróficas en los momentos más decisivos de toda la campaña entre los dos. En Gaugamela, los persas superaban a Alejandro 5-1. Darío huyó en plena batalla. El imperio más grande del mundo quedó sin cabeza en pocas horas. Persépolis fue saqueada e incendiada.
Alejandro lo llamó venganza por Atenas. Los persas lo llamaron lo que realmente era, la destrucción de su mundo conocido. Aquí ocurrió algo que los libros raramente explican bien. Alejandro no destruyó Persia. Persia destruyó a Alejandro desde adentro, lentamente, sin una sola batalla. Alejandro adoptó vestimenta persa, se casó con princesas persas e incorporó generales persas en su ejército. Sus macedonios lo odiaron profundamente por esto. Suscríbete y activa la campana ahora mismo. Lo que viene sobre el resurgimiento persa es la razón por la que Irán piensa como piensa hoy en el mundo real. Alejandro murió en Babilonia a los 32 años sin heredero claro. Su imperio se fracturó en guerras de las que ningún general salió completamente victorioso. En el año 247 a.C., algo emergió del noreste iraní. Un nuevo poder llamado los partos. Persia aún había muerto. Solo había estado esperando su momento. Los partos no eran griegos ni macedonios. Eran una tribu iraní que retomó el poder desde adentro. Persia no había muerto. Solo había cambiado de recipiente. El imperio parto resistió a Roma durante 300 años. En Carras, en el año 53 a.C., aniquilaron 7 legiones romanas bajo el mando de Craso. Roma nunca pudo conquistar Persia. Cada vez que intentó avanzar más allá del Éufrates, los partos los empujaban de regreso hacia su propio territorio original. En el año 224 después de Cristo, un príncipe llamado Ardashir derrocó a los partos y fundó el imperio sasánida. La tercera reencarnación del poder persa en la historia. Los sasánidas convirtieron el zoroastrismo en religión oficial del Estado. Persia no era solo un imperio político, era ahora una identidad religiosa blindada desde dentro. Shapur I capturó al emperador romano Valeriano vivo en batalla. Lo usó como escabel para montar a caballo. El humillado fue el mayor imperio de Occidente. Ctesifonte, la capital sasánida, era la ciudad más grande del mundo en el siglo VI. Más grande que Roma, más grande que Constantinopla, el centro absoluto del mundo. La biblioteca de Gundisapur fue el primer centro médico universitario del mundo. Médicos persas, griegos e indios trabajaban juntos traduciendo todo el conocimiento humano. La palabra jaque mate viene del persa Shah Mat, el rey ha muerto. Los persas transformaron el ajedrez indio en el juego universal que el mundo entero juega hoy. Pero el siglo VII traería el mayor desafío que Persia había enfrentado. No vino del oeste como Roma. Vino del desierto árabe con una fe completamente nueva. En el año 636, en Al-Qadisiyah, los ejércitos árabes musulmanes derrotaron al ejército sasánida. El imperio más sofisticado del mundo cayó ante nómadas del desierto. El imperio sasánida llevaba décadas agotado por guerras contra Bizancio. Ambos imperios se habían destruido mutuamente antes de que los árabes llegaran a encontrarlos. Aquí ocurrió el milagro más extraordinario de la historia persa. Persia perdió el poder político y desde adentro convirtió al Islam en algo profundamente persa. Los persas adoptaron el Islam, pero le vieron su idioma, su poesía, su arquitectura y su filosofía. El Islam que conocemos hoy está profundamente formado por lo persa. El farsi sobrevivió a la conquista árabe. Los califas árabes gobernaban, pero los administradores persas les enseñaban cómo hacerlo correctamente en cada detalle real. La edad de oro del Islam fue en gran medida una edad de oro persa. Avicena, Biruni, Khayyam. Los grandes científicos del califato eran persas escribiendo en árabe. El comentario fijado tiene el curso Oro Inteligente. El activo que financió cada uno de estos imperios sigue siendo el mismo hoy. No esperes el colapso para aprenderlo. En el año 1219, Gengis Khan llegó. El mayor genocidio medieval arrasó con las ciudades persas. Nishapur fue borrada del mapa. Merv perdió 1 millón de habitantes.
Los mongoles destruyeron los sistemas de irrigación que tardaron siglos en construirse. Tierras fértiles durante milenios se convirtieron en desierto permanente. Y sin embargo, 50 años después, los nietos de Gengis Khan hablaban farsi y se convertían al Islam. Persia había absorbido a sus conquistadores. Otra vez. Tamerlán llegó en 1381 y repitió el ciclo de destrucción. Pirámides de cráneos en Isfahán. Y Persia volvió a levantarse, como siempre, como inevitablemente siempre. En 1501, Shah Ismail fundó la dinastía safávida y convirtió Persia al chiismo. Esa decisión cambió el mapa del Oriente Medio por los próximos 5 siglos completos. El chiismo persa no era solo religión, era identidad diferenciada. Una forma de decir, somos persas, no somos árabes ni otomanos. Existimos diferente desde hace milenios. Shah Abbas el Grande construyó Isfahán y la convirtió en una de las ciudades más bellas que el mundo ha visto. La mezquita del Imam sigue siendo una obra maestra absoluta. El imperio safávida duró 230 años y creó la identidad del Irán moderno. El idioma, la religión oficial, las fronteras y el orgullo nacional vienen de esta era. En el siglo XIX llegó otro tipo de amenaza. No ejércitos, sino empresas. El Imperio ruso y Gran Bretaña dividían Persia entre ellos como activo comercial. En 1908 se descubrió petróleo en Persia. La Anglo-Persian Oil Company extrajo esa riqueza durante décadas. Los persas recibían 16% del total beneficio. En 1951, Mossadegh nacionalizó el petróleo iraní. 2 años después, la CIA y el MI6 organizaron su derrocamiento. Persia recuerda ese golpe hasta el día de hoy. El Shah Pahlavi modernizó Irán con dinero del petróleo, pero gobernó con la Sabak, su policía secreta brutal. El resentimiento se acumuló durante décadas enteras. En 1979, la revolución islámica derrocó al Shah. Millones salieron a las calles. El ayatolá Jomeini regresó del exilio. El mundo cambió en semanas ante todos. La revolución no fue solo religiosa. Fue el grito acumulado de siglos de intervención extranjera. Los iraníes no derrocaron al Shah. Derrocaron 3 siglos de humillación. Saddam Hussein invadió Irán en 1980 con apoyo occidental. La guerra duró 8 años. Murieron 1 millón de personas. Irán no cedió 1 metro de territorio jamás. Esa guerra forjó la identidad del Irán actual. Un pueblo que resistió a Irak, apoyado por Occidente, y sobrevivió. La narrativa de resistencia quedó grabada para siempre. Las sanciones han aplastado la economía iraní durante décadas. El rial ha perdido el 99% de su valor. Y el régimen sigue existiendo todavía. ¿Por qué Irán nunca se rinde? Porque tiene una memoria histórica de 2500 años que ninguna sanción económica puede borrar en ningún plazo posible. Ciro fue generoso. Los partos resistieron a Roma. Los sasánidas humillaron emperadores. Los persas convirtieron a sus conquistadores. Esa identidad no muere jamás. El Irán de hoy no es solo un estado islámico. Es el heredero consciente del imperio más sofisticado de la antigüedad. Esa conciencia informa cada decisión geopolítica actual. La historia de Persia es la historia de un pueblo que nunca aceptó que su momento había terminado. Cada caída fue el preludio de una resurrección que nadie calculó. Si entendiste por qué Irán piensa como piensa, escríbelo en los comentarios ahora. Ve al comentario fijado. El curso Oro Inteligente te enseña a proteger lo que los imperios nunca pudieron.